¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral Derechos Culturales, un nuevo paradigma de acción pública en cultura. Para mí es un privilegio presentar a Jazmín Beyrak. Voy a leer brevemente su semblanza. Ella es gestora cultural, investigadora en políticas culturales y experta en derechos culturales, licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en estudios avanzados en la misma área. Ha desempeñado una destacada carrera en defensa de los derechos culturales. Su trayectoria incluye labores en la Asamblea de Madrid, donde fungió como diputada y portavoz de Cultura durante 2 legislaturas, hasta su reciente nombramiento como directora general en Derechos Culturales del Ministerio de Cultura en España. Además, ha colaborado con instituciones de prestigio como la Biblioteca Nacional de España, participando en funciones de comisariado y gestión de actividades públicas. Asimismo, ha contribuido a diversos proyectos de investigación como Arte y Transición y Horizontes de Arte en España, ambos en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Por último, es autora del libro Cultura Ingobernable y, bueno, sin más preámbulos, es un honor ceder la palabra a Jazmín. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. En primer lugar, por formar parte del diálogo que vais a desarrollar aquí en torno a la participación cultural, a la juventud. También por darme la oportunidad de venir a México, que es mi primera vez aquí. Estoy un poco bajo los efectos del jet lag. Pensé que iba a poder superarlo, pero no lo he podido superar, así que estaré un poco más ralentizada que de costumbre, pero espero que podamos abordar las cuestiones que me gustaría. Lo que quería hacer en esta ponencia es plantear los derechos culturales, como el propio título de esta indica, como un nuevo paradigma de acción pública, de manera general, ¿no? como una manera de entender cuál es la acción pública o la política cultural desde las instituciones, y luego poder pensar, yo hablaré explícitamente en algunos momentos en la conversación, pero quizás también luego en el diálogo, sus declinaciones, ¿no? Sus aplicaciones en lo que tiene que ver con la juventud específicamente. Los derechos culturales son un marco que ha adquirido cierto auge en la última década, ¿no? Es una mirada que de alguna manera nos permite ir más allá de los consensos que existen en política cultural desde los años 50, es decir, desde la inauguración, ¿no? De los años 50 del siglo XX, desde la inauguración de las políticas culturales, y que nos permiten como abordar algunas de las cuentas pendientes, notablemente las que tienen que ver con la democracia cultural y con la puesta en el centro de las políticas culturales de la ciudadanía, ¿vale? Y de la participación cultural, que va a ser principalmente uno de los ejes en torno a los que orbite esta intervención. Para abordar las distintas cuestiones que voy a plantear, lo que voy a hacer es primero plantear los fundamentos de los derechos culturales, es decir, cuál es el origen del concepto, ¿no? Del marco de los derechos culturales, sus fundamentos legislativos, sus fundamentos de alguna manera teóricos. En segundo lugar, identificar lo que a mi juicio son las principales aportaciones que el marco de los derechos culturales contribuye para pensar las políticas culturales, ¿vale? Las políticas públicas en el ámbito de la cultura. Y en tercer lugar, identificar una serie de políticas concretas que podemos desarrollar por parte de las instituciones y que tienen que ver con esa traducción efectiva de los derechos culturales, ¿vale? Este es un poco como el índice que vamos a seguir. Vamos a comenzar con los fundamentos. En cuanto a los fundamentos, como decía, hay una nueva mirada respecto a los derechos culturales, pero lo cierto es que los textos que nos sirven de referencia para fundamentar la garantía de los derechos culturales tienen muchísimas décadas. En primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que se habla de que toda persona tiene derecho a participar o a tomar parte libremente en la vida cultural, ¿vale? Y a gozar de las artes y de participar en el progreso científico. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, en el que se habla de participar en la vida cultural. Quiero que nos quedemos con este sintagma, ¿no? De tomar parte en la vida cultural, de participar en la vida cultural, porque es el que nos va a dar de alguna manera como la orientación, la visión o la perspectiva de cuál es el fondo, ¿no? de los derechos culturales o por qué hablamos de derechos culturales de esta manera.
Estos son los dos textos de referencia, que son pues los dos textos ineludibles, pero lo que es cierto es que el desarrollo, de alguna manera, del marco de los derechos culturales se ha producido en los últimos 15 años, aproximadamente. Tenemos distintas herramientas o distintos instrumentos internacionales que han ido apuntalando y que han ido identificando de qué hablamos, ¿no? cuando hablamos de derechos culturales. Tenemos la Declaración de UNESCO sobre la diversidad cultural, en la que se reconoce la diversidad cultural como un patrimonio común de la humanidad. La Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, que de alguna manera sirvió para ordenar, ¿no?, el conjunto de todos los derechos que estaban dispersos en las distintas herramientas previas. La Observación General número 21 para la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que veíamos antes, que lo que nos sirve esta observación, que es fundamental y que yo recomiendo su lectura, es para identificar cuáles son esos derechos, dota de carácter justiciable, ¿no?, a los distintos derechos culturales y ofrece digamos, un protocolo, una orientación a las instituciones públicas, a las administraciones públicas, para saber cómo aplicar, ¿no?, los derechos culturales. También, en torno a esa fecha, en 2009, se creó la figura de la Relatora Especial de la ONU en el ámbito de los derechos culturales, lo cual le da una categoría específica de protección en el ámbito de los derechos humanos. La Carta de Roma de 2020, que habla de cómo los derechos culturales son fundamentales para el desarrollo, ¿no?, de la vida local de las ciudades. Y luego, bueno, pues Mundiacult, que conocéis bien, en 2022, en el cual en la declaración final se hablaba de la necesidad de respetar, reconocer y proteger los derechos culturales. Además de estas herramientas en el ámbito internacional, también ha habido en los últimos años un impulso bastante notorio en el ámbito legislativo sobre leyes de derechos culturales o sobre leyes generales de cultura. Latinoamérica en este sentido, Iberoamérica en ese sentido, ha sido pionera, porque es donde antes se han desarrollado leyes generales de cultura y leyes de derechos culturales. En México, por ejemplo, pues tenéis la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales. También hay en otros países, pero bueno, yo creo que es aquí donde antes de alguna manera se ha avanzado en dotar de un marco legislativo, de hecho, totalmente en relación con Europa, ¿no? En España, por ejemplo, de donde yo vengo, se han desarrollado 2 leyes a nivel autonómico, es decir, no a nivel estatal, sino a nivel de las comunidades autónomas. Una en Navarra en 2019, que fue la primera ley de derechos culturales que hubo en mi país y que ahora se ha actualizado para incorporar cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo. Y luego en Canarias, en el 2023, en la que no se abordaba específicamente los derechos culturales, sino pues se incorporaban, pero sobre todo lo que se hacía es crear un sistema público de cultura, ¿no? Igual que existe un sistema público de educación, un sistema público de sanidad, bueno, pues también pensar cuáles son las administraciones, cuál es la estructura, ¿no?, que tiene que haber para garantizar los derechos culturales. Ha habido, en los últimos años, ¿me acerco al micro? Vale. En los últimos años, en ese sentido, bueno, pues ha habido lo que se ha llamado como un boom de leyes de derechos culturales, y también, pues, acompañando este boom, también ha habido una serie de críticas, ¿no?, si realmente son efectivas, si realmente sirven para algo, si realmente ofrecen garantías, o son más una cuestión como desiderativa, ¿no?, como de identificar cuáles son los derechos, pero que eso no implica bueno, pues ninguna garantía concreta. Yo creo que son importantes la legislación en el ámbito de los derechos culturales, porque sí que ofrece garantías de tipo presupuestario. Por ejemplo, en las leyes que comentaba de Navarra y de Canarias, se establecen unos mínimos, ¿no?, de presupuestos que hay que dedicar al ámbito de la cultura y que están identificados por ley. También ofrece garantías organizativas, es decir, la obligación de que existan siempre departamentos dedicados a la cultura, ¿no?, que esto puede parecer una obviedad, pero no siempre es así. Muchas veces se subsumen bajo departamentos de turismo, de educación o bajo otros órganos, entonces con esto se garantiza que siempre existan. También, que me parece fundamental, garantías de tipo de planificación, ¿no? Muchas veces pensamos, o lo que sucede es que las políticas culturales tienen como un cierto talante como un poco arbitrario o al albur, ¿no?, de los intereses, los gustos, las afinidades de quien en cada momento está en el gobierno. Entonces, bueno, la idea de que tiene que haber una planificación estratégica con sus objetivos, con sus indicadores, con su evaluación, pues también ofrece unas garantías. Y luego, por supuestamente, pues garantías de gobernanza y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la legislación nos permite, pues, dotar de este marco, aunque yo también siempre digo, la legislación no es una tabla divina que no se modifica. La legislación las hacemos las sociedades, y por lo tanto se pueden cambiar. Entonces no es algo que nos garantice por sí mismo, sino que
de alguna manera son necesarias las políticas públicas y, sobre todo, que es lo que a mí me interesa especialmente, es necesario el cambio de los sentidos comunes en relación con la cultura, ¿vale? Que es en lo que voy a incidir, porque las políticas públicas pues cambian según quien esté y las leyes también cambian según quien esté, ¿no? Lo cierto es que en esta idea un poco del cambio de los sentidos comunes, además de los instrumentos internacionales, además de la legislación, cada vez hay más voces desde distintos ámbitos, desde el ámbito artístico, de la gestión, jurídico, desde las políticas, que reclaman un necesario desplazamiento a la hora de pensar las políticas culturales en la que la cultura aparezca como un derecho, ¿no? En la que la idea de derecho se ponga en el centro. Y creo que esto es una de las principales cuestiones que es importante constatar cuando hablamos de derechos culturales, que es una excelente noticia, algo así como que de alguna manera los derechos culturales se están convirtiendo un poco como en el espíritu de época, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que es importante resaltar y que yo creo que nos tenemos como que tenemos que celebrar de alguna manera. Vale, perfecto. Entonces, hecho esta primera introducción sobre, ¿no?, cuáles son los fundamentos legislativos, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo importante es pensar o abordar, por un lado, de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales, porque no es algo evidente, y en segundo lugar, ¿qué aporta a las políticas públicas pensar desde los derechos culturales? ¿Vale? Yo creo que son las dos cuestiones que a mí me parece como importantes o que van a constituir un poco como el corazón de la intervención. Es verdad que cuando hablamos de derechos culturales, pues es algo que resulta un poco difuso. En primer lugar, porque desde la gestión cultural, desde la academia, desde los profesionales de la cultura, es decir, desde todos los ámbitos relacionados con la cultura, hemos sentido durante mucho tiempo la especie de obligación de tener que defender la importancia de la cultura en base a su valor económico. Es decir, en base a su contribución al Producto Interior Bruto o en base a los empleos que genera, que son fundamentales, que hay que poner en valor y que hay que poner en valor frente a otros sectores que, digamos, tienen como unas aportaciones mucho menos productivas o cualitativas, pero que no es la principal aportación, ¿no? O no es la única aportación de la cultura. Entonces, tenemos como que también cambiar un poco de lógica y decir, no solo nos vamos a justificar en base a lo que aportamos económicamente, sino también en base a otro tipo de impactos y de procesos. En segundo lugar, creo que es difícil pensar en la cultura como derecho, pero yo tengo la sensación de que es como si... Esto que voy a decir también creo que tiene que ver, que es distinto en función del territorio, el estado, el país o el lugar en el que estemos, ¿vale? Y probablemente mi reflexión sea muy situada y bueno, a ver cómo contrasta con la experiencia que puede haber en México, en Chile, en Brasil y en otros lugares de acá. Pero sí que tengo la sensación de que es como si siempre hubiera estado privatizada, es decir, como si siempre la cultura se hubiera vivido como algo que no corresponde como a lo que tienen que hacer los poderes públicos, sino que es, bueno, pues de ámbito privado, el espectáculo, ¿no? Pues no tanto como, o a diferencia de la educación o la sanidad, que claramente, aunque haya por parte de determinadas opciones políticas, bueno, pues como un programa de desmantelamiento, ¿no?, de los servicios públicos, pero existe esa idea de derecho, ¿no? En cambio, con la cultura es como si siempre hubiera pertenecido a otra esfera, una esfera de lo privado, no de lo público, ¿no? Entonces, por eso la frase que antes recordaba Alejandro de que, en cierto sentido, de no ejercer el derecho a la cultura, un poco hemos olvidado que es un derecho, ¿no? Que yo digo que es algo que, por ejemplo, pasa también con la vivienda. La vivienda también, dentro de la balanza, ha caído del lado de la mercancía, ¿no?, del objeto de consumo. Y también pues se nos olvida que es un derecho. Yo creo que ahí la cultura pues tiene muchas similitudes. Y luego, en tercer lugar, creo que es difícil pensar o concretar los derechos culturales porque hay tantas clasificaciones de derechos culturales, o sea, si leéis los distintos instrumentos, hay tantas que realmente generan una confusión que ya no sabemos qué son los derechos o tantas declinaciones que, bueno, pues que también es difícil, ¿no? Se han llegado a señalar 50 tipos de derechos, lo cual pues tampoco nos ayuda como a entender y a comprender de qué estamos hablando. Entonces, yo lo que suelo hacer, o a mí lo que me sirve para clarificar el concepto, es hacer la pregunta de por qué hablamos de derechos en plural, ¿no?, y no de derecho en singular, que es un poco lo que siempre se ha hecho. Porque en general cuando se habla de derecho a la cultura se piensa inmediatamente en derecho de acceso, ¿no?, a la cultura, y inmediatamente lo que se piensa es en el acceso a servicios, equipamientos culturales, ¿no?, a poder ir a una biblioteca, a poder ir a un centro cultural, o el acceso a como espectadoras, a formas de expresión artística, poder ir al cine, poder leer un libro, ¿no? Y eso forma parte
de nuestra relación con la cultura, pero en realidad es mucho más extensa, ¿no?, la manera en la cual nos relacionamos con la cultura. Porque tiene que ver, como decía, con esta cuestión de servicios, equipamientos, pero también tiene que ver con manejar, con acceder unos códigos de interpretación, ¿no?, un capital cultural, un lenguaje cultural, poder traducir, poder intervenir en eso, ¿no?, poder manejar ese lenguaje que nos permite también cómo aportar y construirlo colectivamente. Tiene que ver con el manejo de unas competencias creativas, ¿no?, de expresión, de pensamiento asociativo, de imaginación, de trabajo en equipo. Tiene que ver con el uso de nuestra lengua, ¿no?, poder también disfrutar de nuestras tradiciones, de la cultura comunitaria. Tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con el acceso a gestionar equipamientos culturales, a diseñar, ¿no?, políticas culturales, a evaluar políticas culturales. Es decir, que si de repente como que abrimos el abanico de qué significa lo que nos decía la Declaración Universal de Derechos Humanos y el PIDEX, de participar, ¿no?, en la vida cultural, es algo mucho más amplio que acceder a espectáculos, ¿no?, o a equipamientos culturales. Entonces creo que, bueno, pues esta es una de las cuestiones como relevantes, ¿no?, que no solo los derechos culturales no solo nos permiten pensar en acceso a obras y servicios, sino que tenemos toda esta serie de elementos. A mí, para ordenar un poco los derechos culturales, me sirve esta clasificación, ¿vale? Y es la que bueno, también en el Ministerio manejamos un poco con esta, que es, por un lado, lo que tiene que ver con tener una identidad, la memoria, ¿no?, las tradiciones, el sentido de pertenencia, el patrimonio cultural, es decir, la conservación, la difusión, pero la participación en la definición del patrimonio cultural, ¿no?, todo ese universo. En segundo lugar, el acceso a bienes y servicios, pero, como decía, también a un capital cultural, ¿no?, porque podemos ir a un museo, pero si tampoco tenemos como el bagaje acumulado de qué es lo que estamos viendo, ¿no?, pues también hay, digamos, una desconexión. A crear, ¿no?, a compartir lo creado. Y yo siempre digo que aquí es desde un punto de vista de libertad de expresión, pero también de condiciones materiales, es decir, que todo el mundo tenga las posibilidades de crear cultura, no solo quien tenga pues, las condiciones económicas que le permitan dedicarse a la cultura. Y luego, fundamental, participar en la definición y la decisión sobre las políticas culturales, ¿vale? Todo esto que voy planteando no lo voy a hacer explícitamente, pero bueno, creo que es interesante que haga resonancias con el ámbito específico de la juventud, ¿vale? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con definir y decidir las políticas culturales, creo que es fundamental, y luego lo plantearemos. Es decir, en síntesis, bueno, pues un poco lo que planteaba antes, ¿no? Participar en la vida cultural, que es lo que nos decían la Declaración Universal y el PIDES, que es una participación que va más allá del acceso, ¿no?, y que es una dimensión estructural de nuestra existencia, es decir, que va más allá también de los ámbitos únicamente culturales y que sucede, ¿no?, como veremos luego, en muchas esferas. Y por eso creo que es interesante hablar de derechos, ¿no?, en plural, porque describe pues mucho mejor cómo nos atraviesa o cuáles son nuestras maneras de relacionarnos con la cultura. Dicho esto, dicho un poco tratando de definir qué son los derechos culturales, lo que quiero hacer ahora es plantear la cuestión de cuáles son las implicaciones del discurso de los derechos culturales, es decir, a qué apunta en último término hablar de derechos culturales, qué es lo que pone en el centro y cómo modifica nuestra relación con la cultura y con las políticas culturales. Porque los derechos culturales tienen una dimensión jurídica, me voy escapando del micro, tienen una dimensión jurídica, ¿no?, es decir, cómo el derecho sirve para legitimar la realidad, y se plasma en leyes concretas, pero, y a mí es la que me parece más interesante, bueno, más interesante, pero también muy relevante, que es que funcionan como un significante, ¿vale? Es decir, como un catalizador que nos permite abordar ciertos debates en torno a las políticas culturales que en realidad veníamos teniendo muchas ganas de debatir o se venían plasmando desde hace muchas décadas, ¿no? Por eso creo que es importante no solo el término derechos culturales, sino qué pone en el foco hablar de derechos culturales. Y en ese sentido creo que principalmente nos permite problematizar o nos permite ensanchar dos grandes cuestiones que forman parte como de los núcleos de los debates sobre política cultural. Por un lado, la idea de cultura y el rol social de la cultura, y por otro lado, el enfoque y las prioridades de la política cultural, ¿vale? Estos son, creo que, los dos ámbitos que nos abren a pensar. En lo que tiene que ver con la noción de cultura, manejamos una cierta dicotomía cuando pensamos en cultura que está como atravesada, ¿no?, entre, por un lado, una idea como ilustrada, civilizatoria, ¿no?, de lo que es la cultura, esa idea como de que la cultura es alimento del espíritu, que nos hace buenas personas, ¿no?, un poco un cierto
aproximación moral, ¿no? a lo cultural, que es algo que tenemos que respetar, para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Y también, pues, por lo tanto, es una cultura para especialistas. Y también esa idea de cultura con mayúsculas, ¿no? Que yo sé que muchas veces se defiende, ¿no? Hablemos de la cultura en mayúsculas para defender el valor de la cultura, ¿no? Frente al desinterés social, pero que al final, pues lo que, por eso pongo esta imagen, genera una cierta sacralización de la cultura, ¿vale? Y por otro lado tenemos su aparente reverso, y digo aparente, que es la cultura como mercancía, ¿no? Como objeto de consumo, que en cierto sentido produce una democratización del acceso a la cultura porque realmente da entrada a mucha más gente, ¿no? A muchas más capas de población y más colectivos respecto al enfoque elitista, pero lo hace a costa de identificarlo únicamente con un objeto de consumo, ¿vale? Y esta dicotomía creo que está presente en el lenguaje común cuando pensamos en cultura, en el museo o en la película, y también en las políticas culturales, que se han centrado digamos, en el enfoque patrimonial o en el enfoque industrial, ¿no? Son estas dos ideas. Y las dos ideas, aunque parecen antagónicas, producen el mismo efecto, y es que generan una distancia en relación con la cultura. Hacen de la cultura como algo excepcional, como algo extraordinario, como algo separado de la vida cotidiana, ¿vale? La primera, porque al ponerla en un altar, ¿no? Nos aleja de ella, nos hace sentir que en realidad no sabemos lo que, si no manejamos ese capital cultural, nos produce como distancia, ¿no? Temor, no estamos preparados para esto, no lo voy a entender, ¿no? Esa idea que muchas veces surge en relación con la cultura. Y luego, en el caso de la cultura como objeto de consumo, porque al relegarla al campo únicamente como del entretenimiento, del consumo y del ocio, pues lo coloca directamente en los espacios secundarios de nuestra vida. Y por lo tanto, pues evidentemente podemos prescindir de ir al cine si el cine está colocado, ¿no? en ese lugar. Entonces, atrapada entre estas dos ideas, pues al final la cultura, la experiencia cultural, el arte, lo simbólico, todo ese universo, deja de ser percibido como una herramienta y como una experiencia común de la que todas las personas disponemos, de la que todas las personas somos capaces en nuestro día a día para entender lo que nos sucede, para interpretarlo y para intervenir en la realidad, ¿vale? Que lo que yo creo que es fundamentalmente el espacio cultural, que nos permite hacer todo eso, ¿no? Por eso creo que los derechos culturales nos permiten de alguna manera como desacralizar la cultura y desmercantilizar la cultura, ¿no? Y en su lugar, abrir un espacio para entender la cultura pues como eso, como un campo de capacidades del que todas las personas somos capaces, ¿no? Que tiene que ver con la expresión, con la identidad, con la generación de comunidad, con la fabricación de significados, que si nos ponemos a pensar, todos lo hacemos cotidianamente, no es algo que sea patrimonio de nadie, y sobre todo nos permite dejar de considerar la cultura como ese algo extraordinario, ¿no? Bien por elevada o bien por mercantilizada, y entenderla como algo ordinario. Que esto es un término que usaba Raymond Williams en un texto que está en internet, de muy fácil acceso y que os recomiendo, que se llama La cultura es algo ordinario, y precisamente habla de esto, ¿no? De esa cultura que es una cultura mucho más apegada a la práctica cotidiana. Él, cuando lo leáis, lo contrasta en base a una experiencia que tuvo como becario en Cambridge, ¿no? Y cómo las clases más aristócratas o más elevadas se relacionaban con la cultura como ese elemento de distinción, ¿no? Entonces él contrasta esa cultura ordinaria bueno, pues con lo que él conocía que hacían en su Gales de origen, ¿no? Cuando a lo mejor leían poemas después de comer o hacían una fiesta o música, ¿no? A mí me parece interesante el término ordinario, porque si lo traducimos del inglés es común, ¿no? Entonces, el común es un término que apela, por un lado, a lo compartido, a eso que nos pertenece a todos, que genera comunidad, ¿no? Esa idea de que la cultura es indisociable de lo común y de la comunidad, y también común de lo que apunta a lo común y corriente, ¿no? Que sucede cotidianamente, en cualquier lugar, en cualquier momento, y no necesariamente como en espacios, ¿no? De la cultura. Por eso creo que abrir el espacio a los derechos culturales nos permite, por un lado, entender la cultura pues, como una práctica social, ¿no? Como esa serie de capacidades que desarrollamos todas las personas que están inscritas en nuestra cotidianidad, que suponen una manera singular, no excepcional, sino singular de relacionarnos con el mundo, que nos dan una nueva visión, ¿no? del acceso a la cultura, no solo como conocimiento de obras universales, no solo como experiencia de consumo, sino como el reconocimiento del acceso a una serie de derechos que son indispensables para el desarrollo integral de las personas y de las comunidades, ¿no? Entonces creo que los derechos culturales nos permiten pensar la cultura de esta manera
y pensar su rol social de esta manera, y creo que es imprescindible también para pensar otras políticas culturales y también, como luego plantearé, para suturar una cierta distancia social, ¿no?, que hay en relación con la cultura. Y a continuación, pues, la otra parte que os decía, es decir, cómo modifican los derechos culturales nuestra aproximación a las prioridades y al enfoque de las políticas culturales. Y aquí creo que a través de este marco podemos superar un paradigma de acción pública que viene de los años 50, ¿no? Podemos decir incluso de la creación del Ministerio de Cultura de Magot en los años 50, que claramente muestra bastantes síntomas de agotamiento, ¿no? Es un modelo que ha tenido cosas buenas y ha tenido efectos buenos porque ha generado una mayor accesibilidad de la cultura a mayorías sociales, a una parte de las mayorías sociales, una institucionalización de la cultura y, por lo tanto, un compromiso público en relación con la cultura, ¿no?, y esa ampliación del acceso, pero que ha demostrado grandes déficits, ¿no?, y grandes limitaciones en la garantía del derecho de acceso a la cultura. Por un lado, en que no ha sido capaz de constituir como un ecosistema cultural, ¿no?, sostenible, diverso, digamos, como independiente, y por otro lado, sobre todo, no ha sido capaz de resolver el problema de la desigualdad y de la participación cultural y del acceso. Cuando digo acceso, entendedme que es todo ese abanico, ¿vale? Para no decirlas todas, bueno, podemos hablar de participación también. Porque al final, en general, las políticas culturales lo que están haciendo a día de hoy es redistribuir recursos públicos entre quienes ya tienen acceso a la cultura, ¿vale? Eso es uno de los grandes problemas que hay. Hay un informe del Arts Council que se refiere al territorio inglés, pero que yo creo que es muy buena referencia, que revela que de las actividades que están financiadas con fondos públicos llegan al 15% de la población, y de ese 15% está el 2% de rentas altas y muy altas, ¿vale? Y luego hay otro libro que es realmente interesante y que os recomiendo, que se llama La cultura es mala para ti, que es una investigación que hacen unos sociólogos yo creo que son de Escocia, bueno, no me acuerdo exactamente, pero que básicamente tiene una conclusión totalmente escalofriante, que dicen que la regla general es que la gente no desarrolle o no vaya a actividades culturales. O sea, eso es lo normal. En general, quien asiste a actividades culturales o quien tiene una relación con la cultura es quien trabaja en el mundo de la cultura o quien tiene familiares que trabajan en el mundo de la cultura. Pero la regla general es que el resto de las personas no. Entonces, bueno, yo creo que es importante como poner en el centro que las políticas culturales actuales tienen un límite muy importante en la redistribución del acceso a la participación cultural, y que no solo no están sirviendo para reducir la desigualdad, sino que muchas veces la están ampliando, ¿vale? Entonces, creo que eso es una cuestión que es uno de los grandes déficits y que los derechos culturales nos tienen que permitir pensar en esto. Esto es así, ¿no? O sea, ¿por qué se han acumulado como de alguna manera, o por qué las políticas culturales de la generación de los 50 del siglo XX hasta el día de hoy, pues han mostrado estas limitaciones tanto en la construcción de un ecosistema cultural sano y saludable como en la redistribución del acceso a la cultura? Pues yo creo que, y dicho así como rápidamente, porque han acumulado 4 grandes déficits, ¿vale? O sea, creo que las políticas culturales contemporáneas tienen 4 grandes problemas. En primer lugar, esta idea de cultura como recurso, ¿no?, de George Judice, que es un poco la idea de que se ha subalternizado la cultura para dinamizar otras políticas, ¿no? En general, políticas de carácter extractivo, como puede ser el turismo, como puede ser la construcción, también la diplomacia internacional, las imágenes de partido, ¿no?, de partidos políticos. Es decir, la cultura se ha puesto al servicio de otra cosa, ha sido una materia prima para activar otro tipo de políticas o otro tipo de intereses, pero no ha habido realmente políticas que digan, a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Por otro lado, son políticas que han tenido un enfoque principalmente sectorial, es decir, en lugar de entender que la cultura tiene su principal destinataria, como luego veremos, es la ciudadanía, pues se han centrado mucho en el sector. Si lo pensamos, los principales interlocutores con la cultura es el sector profesional. Los consejos de cultura están formados por asociaciones profesionales que son fundamentales, o sea, también quiero decir que es fundamental que exista. Lo que pasa es que han sido los únicos, ¿no?, interlocutores. Y esto es un problema, porque si tienes una aproximación únicamente sectorial, se te está quedando fuera básicamente como la mayoría social y los que le dan sentido, ¿no?, al hecho cultural. También relacionado con esto, se han centrado mucho en la producción
eventos, de productos, de cosas, ¿no? Antes que en la educación, en los públicos, en la mediación, en la participación, es decir, en lo que da sentido al hecho cultural, generando además de un contexto en el que las mayorías están desconectadas de la cultura, se ha generado un sistema de hiperproducción, ¿no? Permanentemente corriendo detrás de la subvención, pues cada año produciendo cosas que no se pueden absorber, que nadie las ve y que únicamente, digamos, como que están hechas para quien ya está dentro de esos circuitos, que también, bueno, pues es uno de los grandes problemas. Y luego, por último, el haber identificado que hacer política cultural consiste en generar una oferta, ¿no? Y una programación de actividades culturales, entendiendo que la principal función de la administración es proveer cultura, ¿no? Y sobre todo con el error fundamental, que es pensar que cuanta más oferta haya, es decir, que con la sola existencia de la oferta ya estás garantizando el acceso, sin entender que hay obstáculos de tipo territorial, étnico, de género, de discapacidad, económicos, ¿no? y muchos otros. Es decir, que exista oferta no significa que haya un acceso, ¿no? Y yo creo que estas políticas tienen una responsabilidad, en primer lugar, de no haber logrado ese ecosistema sano, saludable que decía, pero sobre todo de haber profundizado en una falta de relevancia social de la cultura, ¿no? En esa desconexión de mayorías sociales en relación con la cultura, que para mí es uno de los principales problemas que tiene la cultura, ¿no? Esa idea de que la cultura es algo como que solo tiene que ver con el sector cultural, porque la gente que nos interesa la cultura, pues consideramos que es fundamental, que es importante, que es esencial, pero si damos un paso al lado, miramos al lado, la gente en realidad le da bastante igual, lo considera algo totalmente secundario, prescindible, ¿no? Incluso como una cuestión de lujo. Sucede en la política, que no es prioritaria, sucede en los medios de comunicación, pero lo que me parece como más grave y más preocupante y donde tenemos que tomarlo como una alarma, ¿no? para intervenir y cambiar nuestra aproximación, es esa sensación de que las cosas de la cultura solo afectan, ¿no? a la gente del mundo de la cultura, que las políticas culturales solo tienen que ver con la gente del sector cultural. Esto pasó, por ejemplo, en España, con la crisis que hubo en 2008, bueno, pues hubo unos recortes, me imagino que como todas partes, en políticas, en servicios públicos, ¿no? En sanidad, en educación y en cultura también hubo muchos recortes. El caso es que en sanidad y educación se generaron unas mareas ciudadanas muy multitudinarias, donde salieron a la calle toda la comunidad educativa, formada por profesores, por trabajadores de las escuelas, padres, alumnos, y lo mismo con la marea de la sanidad, ¿no? Toda la comunidad, los médicos, enfermeros, trabajadores de hospitales, pacientes, etcétera. Pero en la marea de cultura estaba formada únicamente por profesionales del sector. Es decir, no salía la gente a defender un derecho, probablemente porque en realidad tampoco le afectaba que hubiera recortes, ¿no? Es decir, que hay algo que es cierto, es decir, si las políticas culturales no se han preocupado por la gente, pues también es normal que la gente pues no siente que le pertenecen, y si hay recortes, pues tampoco piense, ¿no? que se le afecta ni que sea importante. Y creo que esta falta de relevancia está detrás de los grandes problemas que tiene la cultura, ¿no? En primer lugar, lo que decía antes, esta dificultad de legitimar la importancia de las políticas culturales y, por lo tanto, de los presupuestos, porque si esto no tiene que ver conmigo, pues ¿qué más me da los presupuestos que haya? En segundo lugar, de hecho, no sé si aquí pasa también esta idea de los subvencionados de la cultura o de los culturetas, ¿no? Como esa crítica que se hace, porque claro, total, esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues en ciertos sentidos es normal esa desconexión. La sostenibilidad del propio sector cultural, es decir, si no hay gente que le interese la cultura, que ame la cultura, que se sienta curiosa por la cultura, pues tampoco hay públicos que puedan sostener los proyectos culturales más allá del apoyo público institucional. Y luego, fundamental, que es a mí el que me parece como uno de los pues más graves, es limita claramente la potencia de la cultura como un campo de transformación social, ¿no? Porque la gente que nos interesa la cultura y que creemos que la cultura es un vector de transformación social, realmente si solo tienen acceso a la participación cultural minorías sociales, pues tampoco va a ser ningún campo de transformación, porque solo van a poder relacionarse, ¿no? De manera con el campo cultural, pues quienes ya tienen las condiciones para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que pensar los derechos culturales nos permite problematizar este modelo de política cultural con estos elementos y pensar, ¿no? Una acción pública con tres rasgos, podríamos decir. En primer lugar, con una especificidad, es decir, que es una política de igual rango que las demás, que no está para ser sustancia, materia, ¿no? Ni recurso de otras políticas, que tiene que tener sus objetivos, que es garantizar los derechos culturales y sus elementos de medición y de evaluación del cumplimiento de esos objetivos. En segundo lugar,
entender que la misión de esa política es facilitar el ejercicio de los derechos culturales, es decir, no es dar cultura, la cultura ya la hace la sociedad, ya la hace la gente, ¿no? Ya la hacen las comunidades, no hay que dar cultura, sino que lo que hay que hacer es generar las condiciones para que los proyectos culturales de la sociedad puedan desarrollarse y para que las personas podamos desarrollar nuestras capacidades culturales y podamos tener una vida cultural plena. Esto lo dijo Marilena Chagüí, que tiene un libro que se llama Ciudadanía Cultural, que fue secretaria de Cultura de, no me acuerdo si era de Sao Paulo, eso es, que ella hablaba precisamente de la política cultural. Lo que tiene que hacer es crear las condiciones, ¿no?, para que los proyectos de la sociedad puedan llevarse a cabo. Y lo más importante, entender que la destinataria última de la política cultural es la ciudadanía. Los profesionales de la cultura también son ciudadanía, no hay que olvidarlo, pero es la ciudadanía, no es únicamente el sector cultural, sino que es garantizar que todas las personas podamos desarrollar esas capacidades, y creo que esto es uno de los elementos novedosos, no debería serlo, y es algo que, como decía al inicio, se entiende muy fácilmente cuando pensamos en educación y sanidad. ¿Cuál es el objetivo de una política educativa? Garantizar el derecho a la educación. Para eso los profesionales de la educación tienen que tener condiciones dignas, porque si no, no van a poder contribuir a desarrollar, ¿no? Lo mismo los profesionales sanitarios, lo mismo en la cultura, pero al final el objetivo último es desarrollar, ¿no?, es tener garantizada la educación, la sanidad, pues, en cultura, los derechos culturales. Entonces, bueno, en síntesis, cuando pensamos en las aportaciones de los derechos culturales, pues creo que por un lado es entender la cultura como un campo de acción común que está inscrito en nuestra cotidianidad, que es una manera singular de relacionarnos con el mundo y que es accesible y debe ser accesible a todos, ¿no?, esta idea de cambiar el rol social. Y en segundo lugar, entender las políticas culturales como facilitadoras de esa conexión, ¿no?, de ese desarrollo, de esa redistribución y desarrollo de las capacidades y de los recursos culturales. Y a este marco lo estamos llamando derechos culturales, pero también ha tenido muchos otros nombres y los conocéis muy bien: ciudadanía cultural, cultura viva, democracia cultural. Es decir, ha habido muchos sintagmas, ¿no?, para hablar de derechos culturales, porque al final de lo que se trata es entender la cultura como una práctica social que tiene que ver con la articulación de las sociedades y que es algo como esencial, ¿no? Entonces creo que es importante subrayar esta idea de sintagma o de término y separarla del contenido. Por un lado, porque el término derechos culturales no inaugura prácticas en torno a derechos culturales, se llevan haciendo tiempo, ¿no? Y creo que hay que poner en valor lo que desde las instituciones, el tejido social, el ámbito académico se lleva haciendo sobre derechos culturales, aunque no se llamara de esa manera, ¿vale?, porque se lleva trabajando en esa idea de acceso, de participación, de democracia cultural mucho tiempo. De hecho, la relatora de derechos culturales siempre habla de los defensores, ¿no?, de los derechos culturales que están en cualquier lugar. Puede ser la profesora de una escuela, puede ser un médico de un centro de salud, puede ser un animador, ¿no?, un mediador cultural, una mediadora cultural. También me parece importante separar el término del contenido, porque los términos pueden cambiar, ¿no?, pero los significados permanecen, y puede ser que dentro de X años ya no esté tan en boga hablar de derechos culturales, pero lo que nos importa es de qué hablaban los derechos culturales y a qué habrían. Y en tercer lugar, también, y no menos importante, porque claro, cuando algo se pone de moda, ¿no?, cuando algo está en auge, pues se usa mucho un término, pero a lo mejor estamos usando el mismo término para hablar de cosas distintas, ¿no?, que no tienen que ver con todo esto. Por eso me parece importante subrayar de qué significa hablar de derechos culturales. Y en ese sentido creo que no hay que fetichizar el término, que si derechos culturales es la llave que nos permite abrir puertas que teníamos ganas de abrir, pues bienvenidos sean, pero que lo importante de alguna manera son esas puertas, ¿no?, que queremos abrir, y esa garantía de esa democracia cultural. Y luego ya, pues para entrar en la última parte de la ponencia, vamos a hablar sobre cómo aterrizamos, ¿no?, cómo aplicamos a políticas concretas todo esto que hemos contado de derechos culturales. Y aquí lo primero que tengo que decir es que todo lo que voy a contar ahora lleva décadas planteándose en los debates de política cultural. Es decir, no voy a ser especialmente original, creo que es importante subrayarlo, creo que es importante conectarlo con los derechos culturales, pero vais a ver que son como grandes ítems tradicionales de los debates de las políticas públicas. En primer lugar, creo que lo que voy a hacer ahora es como identificar una serie de lógicas que creo que nos permiten aterrizar toda esta aproximación teórica previa. En primer lugar, cuando pensamos en políticas públicas, creo que es fundamental pensar en la participación.
¿vale? Que la participación es verdad que se ha convertido un poco en un término cliché y que además es un término complejo que puede hablar desde procesos de empoderamiento, ¿no? o de fomento y profundización de prácticas comunitarias a estrategias de marketing y de fidelización, ¿vale? Son campos. Yo personalmente creo que nos interesa todo el arco, porque nos interesa cambiar un poco la lógica, es decir, no hay que idealizar unos y demonizar a otros, pero creo que es importante saber que hay un arco muy amplio que habla de cosas distintas. Y aunque sea un poco cliché, creo que es importante hablar de participación, en primer lugar, porque es la síntesis de todos los derechos, como habíamos visto antes. En segundo lugar, porque es la estrategia básica de vinculación y de generación de apego. Es decir, si queremos que una institución cultural, que una propuesta cultural genere adhesión, tenemos que abrirlo a la participación, y esto en el caso de la juventud me parece esencial. Y luego, en tercer lugar, porque obviamente para diseñar políticas públicas necesitamos feedback, necesitamos la participación para saber qué está pasando, cómo se está haciendo, está funcionando, cómo habría que hacerlo, ¿no? Como decía, en el ámbito de la juventud me parece esencial. Aquí he traído un ejemplo de un proyecto que hubo en Madrid que se llama Un Cuarto en Llamas, que fue un espacio que se puso a disposición de jóvenes que constituyeron una asamblea y que dieron contenido y gestionaron el espacio. Antes estábamos comentando, ¿no?, esta idea de siempre de cómo atraer a los jóvenes, ¿no?, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que una de las claves es dejar de hacer cosas para los jóvenes, sino poner directamente vamos a programar, vamos a gestionar, vamos a decidir, ¿no? Que es también una de las cosas que, por ejemplo, en las instituciones culturales, pues últimamente se ha venido haciendo con muy buenos resultados, ¿no? Comités en museos, en equipamientos, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, creo que otra de las lógicas, otra de las líneas de acción importantes para aterrizar los derechos culturales es la idea de la descentralización cultural, que también es otra de las grandes conocidas, ¿no? Esta idea de que si vemos un mapa desde arriba, probablemente en las grandes ciudades veremos concentrada la actividad cultural, y si nos metemos en la ciudad, lo veremos en el centro de las ciudades, y a partir de que nos vamos alejando, ¿no?, se va diseminando todo. Las virtudes de descentralizar la cultura son muchísimas. Para empezar a cumplir con la obligación de garantizar el acceso a la cultura independientemente de donde se viva, pero también para vertebrar el territorio, para dinamizar económica y socialmente los núcleos que están al margen de los circuitos establecidos, para permitir al sector cultural también tener un campo de acción mucho más amplio, ¿no?, que estar concentrado en las ciudades. Y luego creo que cuando hablamos de descentralización también es fundamental entender que no se trata de llevar cosas del centro a las periferias, ¿vale? Es decir, como que las periferias tienen que escuchar los ecos, ¿no?, de lo que le viene de la gran ciudad, sino fomentar el desarrollo territorial, las escenas locales, las propias comunidades culturales, comunidades artísticas, la vida cultural de los territorios, generando distintos nodos que estén conectados, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cosa de los puntos de cultura en Brasil y la extensión que se ha hecho en otros países, ¿no? Ha puesto esto en el centro, esa idea de pasar de la centralización a la múltiples centros culturales, ¿no?, múltiples centralidades culturales. Creo que eso es esencial. En tercer lugar, otra de las lógicas que me parece fundamental es las políticas de proximidad. Creo que cualquier política que pretenda multiplicar las maneras de relacionarnos cotidianamente con la cultura tiene que contar con centros culturales, con bibliotecas, con escuelas de música, con laboratorios ciudadanos, con centros cívicos, con lugares que no son culturales pero que puede, digamos, congregar, ¿no? Porque son la primera interfaz que tiene una persona cuando quiere desarrollar, ¿no?, como su vida cultural. De hecho, las bibliotecas son los equipamientos que en todas las encuestas aparece como las más permeables y las más de fácil acceso para el conjunto de la ciudadanía. Son espacios de generación de comunidad. Esto es una cosa que contaba de manera muy bonita Eric Klinenberg en su libro Palacios para el Pueblo. Son espacios donde se fortalece el vínculo social, ¿no?, donde realmente se va vertebrando el tejido, porque podemos hacer cosas con los demás, cosas a partir del placer, ¿no? O sea, esto es una cosa que también me parece importante, y es en un contexto en el que permanentemente estamos señalando la desagregación del vínculo social, ¿no?, pues también por esta lógica del neoliberalismo, ¿no?, del individualismo atroz, y reivindicamos la necesidad de recuperar la comunidad. La comunidad no es algo que se pueda decretar, la comunidad no es algo que se pueda decidir hay que hacer comunidad, sino que se construye poco a poco, compartiendo procesos, compartiendo placer, compartiendo dificultades, y los espacios culturales, las prácticas culturales, las experiencias culturales son lugares muy privilegiados para ir generando, ¿no?, esa relación, que además, también decía Eric Klinenberg,
Son como espacios decía algo así como negociación cotidiana de la diferencia, o bueno, yo lo nombro como de aprendizaje de la práctica democrática, ¿no? Porque estar con los demás no es algo sencillo. Pensamos cosas distintas, no estamos de acuerdo, tenemos que negociar, tenemos que aprender a ver la perspectiva del otro, tenemos que aprender a construir juntos. Entonces necesitamos espacios que de alguna manera nos permitan, ¿no?, poner en práctica eso. Y cuando hablo de proximidad o de equipamientos de proximidad, no solo estoy hablando de lugares físicos, sino también coros, orquestas, bandas, clubes de lectura, clubes de cine, comunidades de videojuegos online, es decir, todo aquello que nos permite de alguna manera vertebrar, ¿no?, el tejido social a través de la cultura, todo proyecto de articulación colectiva a través de la cultura, que es esencial porque de alguna manera nos permite impulsar la autoorganización social, ¿no?, a través de la cultura, lo cual me parece que es clave para una profundización democrática, porque cuanto más activo, más dinámico, más vivo, más vertebrado, más denso esté el tejido social, más sujetos van a poder intervenir en la esfera pública, van a tener capacidad de enunciación y van a estar organizados y van a tener agencia para intervenir en debates que van más allá de lo cultural, ¿no? Por eso, para mí la cultura es como una especie de caballo de Troya para politizar la sociedad. Esta es una imagen que me parece, bueno, que a mí me resulta muy interesante, no porque nos permita como introyectar, ¿no?, lemas, eslóganes, contenidos específicos, sino porque interviene en la organización material de la sociedad. Interviene en el fortalecimiento de los vínculos sociales, en la vertebración, ¿no?, y en la activación del tejido social. Y esto es algo que decía Iván Aventes, cuando no decía que la cultura está en el centro de la resistencia a otro modelo de desarrollo y radicalización de la democracia. Y creo que precisamente la cultura nos permite, ¿no?, restaurar pues la democracia de esta manera. Otro de los ejes que me parece importante pensar, ¿no?, en la acción pública es esta idea de sacar la cultura de sus espacios habituales, ¿vale? Que por un lado, pues sabemos que, o lleva viendo muchos años, ¿no?, vamos a flexibilizar o a digamos, de construir un poco las instituciones culturales, ¿no?, que los museos no sean esa cosa ajena, que los centros culturales, que los auditorios, y eso es fundamental. Creo que en las últimas décadas se lleva haciendo un trabajo esencial en ese sentido, pero también creo que es importante poner la cultura un poco donde no se la espera y difuminar las fronteras entre lo que es cultura y lo que no es cultura, ¿no? Aquí pues tengo unos ejemplos de una exposición de arte contemporáneo en un mercado, un piano en una estación de trenes, un club de lectura en una fábrica de automóviles y de metalurgia, es decir, donde no piensas que va a suceder estas cosas. Y me parece importante, primero, porque permite romper esa idea de la sacralización de la cultura. Si yo estoy viendo una obra, ¿no?, de arte contemporáneo mientras compro tomates, bueno, pues ahí se genera una relación distinta con lo cultural. Y luego, sobre todo, para también revertir las barreras de clase que hay en el acceso a la cultura. Porque al final, bueno, pues hay un itinerario que es el que te lleva a que vayas a determinados equipamientos culturales, y si no tienes maneras de romper ese itinerario, pues al final va a acceder a la cultura quien ya tiene, ¿no?, como ese código o ese ADN social, y si la sacas de sus lugares, pues se lo va a encontrar personas que no estaban como destinadas, entre comillas. Entonces creo que también es muy interesante, ¿no?, en ese sentido. Otro eje que me parece importante, ¿cómo voy de tiempo? Bien, más o menos. Vale. Otro eje que me parece importante es la idea de la transversalidad de la cultura, ¿vale? Es decir, dejar de entender la cultura como un sector y poner en el centro las conexiones que tiene con muchos otros ámbitos, que genera beneficios, que tiene unos impactos, ¿no? Pues, por ejemplo, en colegios, traigo aquí ejemplos de prácticas de mediación cultural en colegios, en el ámbito sanitario, ¿no?, pues para atender a que hay un caso de unos niños en una UCI pediátrica, también para el propio personal de enfermería, y además que tiene una dimensión de humanización, ¿no?, de hacer un poco más humana la estancia tanto a los pacientes como a los médicos como a los familiares, pero también ha habido experiencias que van demostrando cómo interviene incluso en las variables clínicas, ¿no? Aquí traigo un ejemplo de Cultura en Vena, que ellos hicieron una investigación con mujeres que tenían migraña crónica y hacían conciertos de música en directo, y entonces ellas contaban cómo de repente la migraña les bajaba y más que un analgésico, ¿no? Entonces también es muy impactante. O, por ejemplo, en el Reino Unido hay muchísimo desarrollo para enfermedades pulmonares, hay coros
¿no? Para poder ensanchar y para poder mejorar las capacidades. Es decir, que no solo es la parte, digamos, humana, sino que también incluso en cuestiones de salud, ¿no? Eso continuamos impulsando. Perdón. Mira, pues voy a poner el vídeo, no lo pensaba, pero mira, lo voy a poner. Continuamos impulsando un proyecto que creamos en 2016, el proyecto MIR, o de los músicos que no médicos, músicos internos residentes, que es un programa de triple impacto. Por un lado, humanizamos los hospitales, ya que buscamos mejorar los protocolos clínicos a través de la experiencia de la música en directo. Por otra parte, realizamos investigación clínica, ya que queremos contribuir a la búsqueda de evidencias científicas sobre los beneficios de la música en la salud de las personas. Y por último, creamos empleo para músicos, generamos nuevos circuitos que implican vías innovadoras de desarrollo profesional a jóvenes músicos susceptibles de estar en situación de desempleo. Entre 2016 y 2019, el proyecto MIR desarrolló 7 estudios clínicos sin precedentes con la fundamental colaboración del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ya tenemos un feedback muy positivo de todos los investigadores, que son los propios jefes de servicio del hospital. Efectivamente, las pacientes se sentían más comprendidas y atendidas por una institución o por una acción que era más allá de la puramente técnica, digamos. Es un poco la medicina de antes, la medicina humanista en la que comprendes a la persona como individuo global y no como un transmisor de un fallo orgánico que tú lo detectas y lo intentas solucionar tecnológicamente, no humanísticamente. Que vinieron los músicos a tocarnos en directo para nosotras, los beneficios eran mágicos, porque era mejor que un analgésico, mejor que cualquier ibuprofeno. La migraña bajaba, los dolores bajaban, pero nos pasaba a todas. Ocurrió realmente muchas veces que los padres, al empezar los músicos en directo a tocar sus piezas, empezaban a llorar. Y muchos padres, muchas madres nos decían, nos transmitían que realmente era la primera vez que se ponían a llorar, porque realmente la música como que había abierto esa coraza que tenían de intentar resistir, protegerse, y que la música pues había sido ese momento emocional que les había cargado y se habían puesto a llorar y sabían que tenían que hacerlo, porque era una forma también pues de aceptar esa situación y seguir adelante y coger fuerzas con su niño, ¿no? Bueno, hay muchísimos como testimonios y la verdad es que a mí me emociona mucho porque permite, además, esta cosa que decía al inicio, ¿no? De esa idea de que la cultura es algo espiritual y de repente te das cuenta que es totalmente material, que nos afecta directamente al cuerpo, ¿no? Y entonces la coloca en otro lugar completamente distinto, que no es esa cosa así tan mística, que también tiene esa dimensión y que no hay que renunciar a la parte espiritual, pero bueno, hay una materialidad de lo cultural que me parece interesante. También, obviamente, relacionado con el desarrollo sostenible, también tiene impactos muy importantes, con políticas de inclusión. Este es en concreto un proyecto que habla de intervención en cárceles con mujeres, incluso de sustitución de penas de cárceles en mujeres por trabajos culturales. Bueno, pues cuestiones muy, muy interesantes. Yo creo que esta idea de transversalidad, pues eso, nos permite sacar como la cultura de su lugar estanco, ¿no? De que está ahí con lo cultural y llevarlo a conectar con otros ámbitos, que genera muchos beneficios y que además nos permite como pensar políticas virtuosas, ¿no? Porque hoy en día los problemas son multifactoriales y necesitas muchos elementos para entrar en ellos. Entonces, bueno, uno de ellos es la cultura. Y luego también hay una cuestión que para mí es estratégica, es decir, que por un lado es real que la cultura no es un sector aislado, pero que además creo que para recuperar esa relevancia social también nos sirve a la gente de la cultura ir a buscar a otros sectores, ¿no? Conectarnos con otros ámbitos. A mí, por ejemplo, en mi experiencia estos meses en el Ministerio, que hemos ido a llamar a la puerta de instituciones penitenciarias, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Igualdad, de reto demográfico, te das cuenta de que hay muchas cosas que trabajar y que de repente empiezan a decir, claro, que con la cultura se puede. Es decir, si la cultura está en su esquinita, nadie se acuerda de lo cultural. Pero si empieza a meterse en otros ámbitos, ¿no? Pues también es una manera como de darle un valor y de sacarla al mundo, por decirlo de alguna manera. Y luego, un par también de lógicas que me parecen interesantes en relación con el propio tejido profesional, ¿no? Porque, bueno, estas de alguna manera tienen más que ver con garantizar la participación ciudadana, pero luego hay dos más que creo que son importantes para el propio sector profesional. Una de ellas es favorecer la independencia y la autonomía, obviamente, ¿no? Que no sea
esa dependencia, esa adherencia del poder político y buscar mecanismos para que las direcciones de los equipamientos culturales, para que los proyectos no acaben dependiendo de los intereses y los criterios de quien cada momento esté gobernando. Pero también la idea de promover la cooperación entre los agentes culturales, porque creo que una cosa que sucede al tejido cultural es que como un tejido muy precario, pues al final acaba como compitiendo entre sí por pocos recursos, ¿no? Esta idea de los últimos contra los penúltimos y que salen las ayudas y en realidad está como todo el mundo a ver cómo consigue salvarse un poco a sí mismo o a sí misma, ¿no? Lo cual revierte en un debilitamiento del tejido profesional y en la misma idea de lo de que cuanto más fuerte esté el tejido social, mejor será la democracia, cuanto más fuerte esté el tejido cultural, también mejor va a estar la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en una conversación con Ivana Ventes nos contaba cómo en las ayudas a la creación, las ayudas ordinarias a la creación, se incorporaban puntos positivos para aquellos proyectos que cooperasen entre sí o que fueran planteados por distintos agentes culturales. De tal manera que la ayuda también es una herramienta de intervención para vertebrar el tejido profesional, ¿vale? Y para hacerse más fuertes. En España hay también otra convocatoria en ese sentido, que se llama Anticonvocatoria, que la lanza la Red Española de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, y es lo mismo, pensar cómo mutualizar los recursos culturales en lugar de competir por ellos, ¿no? Y luego, por último, también la idea de fomentar el tercer sector cultural, la economía social en cultura, las pequeñas y medianas, ¿no?, empresas en cultura, que en realidad son el conjunto del tejido y que son los que dotan como de diversidad, ¿no? Y cuando digo esto puedo pensar en una librería de barrio, en una productora audiovisual independiente, en una pequeña empresa de gestión cultural, es decir, todos los proyectos culturales que de alguna manera un poco son los que constituyen como el grueso del tejido, ¿no? Yo creo que en cultura es interesante como aplicar una analogía que tiene que ver con el deporte, ¿no? Que en deporte pensamos que hay deporte de base, deporte profesional y deporte de élite, ¿no? Y los tres niveles se interrelacionan, ¿no? Y quien se mete a jugar al fútbol cuando es pequeña porque le apetece, pues tiene la idea de élite, pero luego a lo mejor si decide dedicarse profesionalmente tiene un campo profesional. En cultura no pasa eso, ¿no? Está lo amateur, que además está un poco denigrado, la parte de medio no está casi desarrollada, solo, digamos, o no hay nada o eres de élite, ¿no? Entonces yo creo que esa idea como de fortalecer esa clase intermedia, ¿no? Pues creo que es también importante. Un poco todas estas lógicas que he ido planteando, ¿no? Pues, participación, descentralización, sacar la cultura, proximidad, creo que son lógicas que en último término lo que nos permiten es que la cultura se multiplique, que prolifere, que se pueda apropiar de ella mayorías sociales, ¿no? Porque promueven la participación de todas las personas, porque nos permiten manejar una noción amplia, que eso no he profundizado, pero bueno, también podríamos hacerlo de lo que es la cultura, ¿no? La cultura no solo es las bellas artes, sino que son muchas otras cosas. Y bueno, pues esa idea de la cotidianidad, de la cultura, de lo común, ¿no? Pues nos permite como que se haya, produzca esa reapropiación. Algunas de ellas las incorporamos dentro del plan de derechos culturales del Ministerio, que bueno, a lo mejor luego quizás podemos hablar, pero como decía antes, no son nuevas, ¿no? Ni son originales, forman parte en realidad pues de los modelos que se conocen como de democratización o de cultural o de democracia de la cultura y que llevan mucho tiempo formando parte de los debates sobre política cultural, ¿no? La cuestión es por qué si son viejas conocidas no acaban nunca de ocupar el centro de la política cultural, ¿no? Salvo excepciones, o porque hay de repente en tal institución o en tal departamento, ¿no?, alguien que tiene sensibilidad, o son proyectos piloto, o están en un museo que está súper lejano y que por lo tanto puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, ¿por qué no acaban de ocupar como el centro, ¿no? Entonces, yo creo que las razones pues, son variadas. En primer lugar, porque probablemente lo que sucede es que quien acaba teniendo puestos de responsabilidad no tiene noticia de esos debates. O sea, sabemos que muchas veces los puestos culturales, bueno, pues en ocasiones se otorgan para hacer carrera dentro de los partidos políticos. Entonces, por lo tanto, no necesariamente quien tiene una responsabilidad en cultura tiene un conocimiento de los debates en política cultural. También es cierto que muchas decisiones técnicas que son totalmente políticas, ¿no? Yo aquí reivindico que la gestión y que las decisiones técnicas tienen una profundidad política fundamental, pues muchas veces se acaban tomando bajo la influencia de aquellos agentes que son capaces de interlocutar,
¿no? Y que son capaces o de, digamos, como intervenir, sugerir o en su caso incluso presionar y no buscan necesariamente el interés general. Y luego, por otra razón, y que creo que es como un poco la que está en el corazón, que voy a desarrollar un poco más, que es necesario para poner en el centro estas lógicas, ¿no?, de política pública que vienen como a aterrizar el marco de los derechos culturales. Creo que es necesario cambiar el rol de las instituciones en relación con la política cultural, ¿vale? Eso es un poco como la flecha final de todo este marco. Porque, claro, ¿cuál es el rol de las instituciones una vez que cambiamos un poco la idea de cultura, ¿no?, y que cambiamos las prioridades de la política cultural? Y como decía, creo que aquí está el corazón del asunto. Tradicionalmente, y lo voy a así como decir muy rápido, tenemos dos grandes modelos de política cultural. Dos grandes modelos que ahora mismo son entelequias, que son, digamos, como paradigmas teóricos y que están muy difuminados, pero nos sirven un poco como para orientarnos. Por un lado está la idea de institucionalización de la cultura, ¿no?, que viene del modelo francés, esa idea de que tiene que haber órganos que se encarguen de la cultura con un presupuesto, con políticas efectivas y que, bueno, pues tienen el riesgo de como generar cierta dirigismo cultural, cierta predeterminación de lo que es la cultura y en sus peores efectos una injerencia directa, ¿no?, desde el poder político en torno a la cultura. Y entonces su antagónico, y el que vendría de alguna manera a salvar, ¿no?, de estas injerencias o de este control de lo cultural sería, bueno, pues el modelo anglosajón, en el que de alguna manera bueno, pues se garantiza una libertad a costa de delegar en la sociedad civil entre comillas porque barra mercado, digamos, el desarrollo, ¿no?, de actividades culturales. Que por un lado está muy bien incorporar y comprometer al sector privado, pero no puede ser la única, digamos, manera de garantizar el derecho de acceso, primero porque los criterios son de rentabilidad, porque no necesariamente hay una vocación de igualdad, tampoco de promoción de las prácticas culturales minoritarias y, bueno, pues muchos elementos que hacen que no puede ser, ¿no?, un poco o que si lo es, pues hay graves carencias. Entonces, lo que pasa de alguna manera, lo que como decía, estos modelos están un poco difuminados, ¿vale? Y hoy donde hay ministerios, pues también hay subvenciones, también hay incentivos al mecenazgo, o donde tiene un modelo más de corte liberal, pues también hay instituciones culturales públicas, ¿vale? Está más aceptado, pero creo que nos sirve de alguna manera para entender como la disyuntiva a la que nos lleva estos dos planteamientos o estos dos modelos, ¿no? Porque de alguna manera esto nos hace tener que elegir entre o bien hay un compromiso público, ¿no?, con la cultura, o sea, tengo que elegir entre un compromiso público que me dé recursos para la cultura o una dejación o una, digamos, como delegación en el mercado a costa de libertad. Es decir, tengo que elegir entre recursos o libertad, ¿no?, de alguna manera. O estoy sometida a la injerencia, pero tengo recursos, o tengo libertad, pero me faltan recursos. Entonces, yo creo que lo importante es un poco como cuestionar esta disyuntiva y cuestionar esta dicotomía. Aquí tengo la diapositiva, se me había olvidado, ¿vale? Creo que eso es un poco lo que hay que hacer, es decir, necesitamos recursos y necesitamos libertad y necesitamos independencia. O dicho de otra manera, necesitamos recursos para favorecer la libertad, la independencia, la proliferación y la multiplicación de la cultura en nuestras vidas. Porque si nosotros pensamos de alguna manera qué significa que la cultura sea una responsabilidad pública o qué significa que la sanidad sea, ¿no?, que la cultura sea un servicio público. Cuando nosotros hacemos esta pregunta en sanidad o en educación, hay una idea como de provisión, ¿no? Bueno, yo tengo que tener escuelas, tener centros, tener un programa educativo, tener una serie de tratamientos, tener un servicio, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer una provisión, ¿vale? Independientemente de que sea bueno que tengamos un conocimiento mínimo de salud integral, que las jerarquías en el ámbito educativo sean flexibles, ¿no?, que cuestionemos un poco los paradigmas educativos, pero hay una provisión de un servicio. En cambio, la cultura, el objetivo no es proveer un servicio, porque lo que se hace cultura, como decía antes, fuera. Entonces, el objetivo es fomentar lo que está fuera de la institución. Ese tiene que ser el objetivo de la política cultural. Que los recursos sirvan para impulsar, desarrollar, favorecer lo que está más allá de la institución. En cierto sentido, de alguna manera, una política cultural exitosa será aquella que haya conseguido que con su acción pública la actividad cultural, la experiencia cultural desborde a la propia institución, ¿vale? Un poco se le escape, se les vaya de las manos porque tal sea la proliferación que
que, ¿no? Que entonces, con todo el compromiso, entonces para mí la idea un poco, cuando pienso en el cambio del rol de las instituciones, es que con todo el compromiso público, que con los recursos públicos, que con políticas públicas, lo que sirva es para favorecer que lo que está fuera se pueda desarrollar, ¿no? Y claro, para esto, es decir, si pensamos que lo que tenemos que hacer es favorecer lo que está fuera, hay que enfrentarse a una cuestión que para mí es, digamos, y aquí ya me voy acercando al hueso duro de lo que estamos hablando, ¿vale? Que es que para que realmente la política sirva para permitir proliferar lo que existe fuera, lo que hay que hacer es ceder poder y ceder recursos por parte de las instituciones a la ciudadanía y, digamos, a ese afuera, ¿no? Una cesión de poder y de recursos para determinar lo que es la cultura, para crear, para gestionar, para producirla, para diseñar las políticas que la afectan y que todo tiene que ver con lo que decía antes, es decir, porque al final la descentralización, ¿qué es? Ceder poder y recursos para que prolifere la cultura en el territorio, la proximidad, ¿no? Los equipamientos de proximidad que tengan que tener esa autonomía, que quien usa esos equipamientos puedan tener agencia y puedan tener determinación sobre lo que sucede en esos equipamientos. Es decir, o sea, que en último término es que para que la cultura sea fuerte tiene que haber una vitalidad cultural que solo se puede conseguir cediendo ese poder y cediendo esos recursos, ¿no? Y en cierto sentido, creo que esto es como una paradoja un poco constitutiva de la acción pública en cultura, ¿no? En esa idea de que la cultura exitosa será aquella que pueda desbordar la acción institucional, porque al final, en cierto sentido, gobernar la cultura pasa por generar las condiciones de ingobernabilidad, ¿no? De ahí esa idea de la ingobernabilidad de la cultura. Generar las condiciones para que haya una ingobernabilidad de lo que pasa afuera, para que sea tan potente que, bueno, que se pierda como la traza, ¿no? Y yo creo que esto es lo que explica que a pesar de que llevemos mucho tiempo hablando de todos estos elementos en política cultural, sean todavía experiencias marginales, porque claro, si algo cuesta, y sobre todo a la institución y al poder político, es ceder poder y ceder recursos, porque si algo caracteriza a lo político es acumular poder y acumular recursos, ¿no? Entonces creo que esto es uno de los grandes problemas, que enunciándolo no se resuelve, pero creo que es importante identificarlo y pensar cómo en las distintas escalas en las que estemos, desde ámbitos ministeriales, territoriales, en un centro cultural, tengamos como un poco esa orientación de cómo favorecer esos procesos de apertura, cómo hacer esos procesos de redistribución, porque si realmente se quiere apostar por una democracia cultural, creo que ese es el camino, porque igual que una articulación efectiva de la democracia exige esa redistribución de poder y recursos, pues una democracia cultural evidentemente también, ¿no? Incluso voy más allá y creo que hay que ceder poder y recursos no solo para que la cultura se pueda multiplicar, sino para que también a través de la cultura se pueda cuestionar al poder, ¿vale? Porque al final es el cuestionamiento del poder, el cuestionamiento del status quo, lo que mantiene viva ese movimiento a las sociedades, ¿no? Y lo que permite que no se estanquen. Y creo que ese es el gran valor de la cultura. Muchas veces se dice que la cultura nos hace buenas personas y buenas sociedades. Yo no lo creo. Creo que hay ejemplos en la historia que lo demuestran, pero sí creo que la cultura nos permite perpetuar el movimiento, perpetuar que sigamos pensando, que sigamos cuestionando los marcos existentes, que abramos nuevos marcos, ¿no? Esto es lo que decía Bumin, colectivo Bumin, que decía que hay que no dejar de contar historias, ¿no? Para que mantengan en movimiento a la comunidad, que le devuelvan completamente el sentido de pertenencia, para que no nos anquilosemos, ¿no? Para que sigamos vivos, para que sigamos como en construcción permanente, o como también dice Víctor Vigno, que el principal objetivo de las políticas culturales es crear espacios para que las sociedades puedan reflexionar sobre sí mismas y para poder ensanchar. Por eso creo que en realidad lo que necesitamos son políticas culturales que lo que permitan es que ese movimiento no cese, que ese permanente cuestionarnos, que ese permanente pensar, que ese permanente abrir escenarios no cese, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hacer política cultural, aunque cueste, aunque sea difícil y aunque tengamos que luchar contra nuestras propias inercias, consiste en redistribuir recursos y en redistribuir poder para que el conjunto de la sociedad, pues no pierda, ¿no? Esa capacidad de cuestionar lo existente, cuestionar el marco de lo posible y, por lo tanto, pues cuestionar el
el propio poder. Y termino con 2 ideas. Voy bien, ¿no? Estupendo. Pues termino con bueno, un poco concluyendo, creo que todo esto es un poco lo que está detrás del paradigma de los derechos culturales, ¿vale? Desde la identificación de qué son, las reflexiones que abre, a cuál es digamos, como la cuestión de fondo, ¿no? que está detrás de esto. Entonces, termino con 2 ideas. La primera es que si antes hablaba, ¿no?, que uno de los grandes problemas de la cultura hoy es la falta de relevancia social de la cultura, pues creo que los derechos culturales nos permiten, de alguna manera, recuperar esa relevancia social, recuperar esa conexión de la cultura, ¿no?, con el interés social, con la ciudadanía, con la vida cotidiana, con el carácter significativo de la cultura. Entonces, creo que es una manera para hacerlo y, además, para hacerlo de facto, ¿no? No porque muchas veces desde la cultura pues hacemos como grandes declaraciones, manifiestos, ¿no?, lo importante que es la cultura, y creo que pensar desde los derechos culturales nos permite generar las condiciones de posibilidad para que para esa mujer que le dolía la cabeza, la cultura, que haya música en su centro de salud es importante, que nuestros hijos o hijas aprendan a través de prácticas culturales, que nuestra comunidad se sienta representada, tenga una, digamos, como una potenciación de la autoestima, porque a través de las experiencias culturales, ¿no?, se genera un vínculo, se genera una identidad. Bueno, creo que nos permite como hacerlo de facto, ¿vale? De manera efectiva. Y luego, pues cierro con una reflexión en torno a la relación entre los derechos culturales y la democracia, y cómo los derechos culturales nos permiten profundizar o nos permiten trabajar por la conquista del resto de derechos. Se suele decir, cuando se habla de los derechos culturales, que son indivisibles del resto de derechos humanos, que no se puede separar los derechos culturales de los derechos humanos, pero además, como dice el filósofo Patrice Meyerbeer, que además fue uno de los redactores de la Declaración de Friburgo, los derechos culturales funcionan como una palanca para la consecución del resto de derechos, ¿no?, como una clave de bóveda, que tiene un poco que ver con lo que decía antes de la cultura como un caballo de Troya, porque nos permiten, ¿no?, hacernos, dotarnos, ¿no?, de una serie de herramientas para intervenir en el mundo, para tener agencia, básicamente, en el mundo, ¿no?, para poder transformarlo, para desarrollar toda esa serie de capacidades que decíamos, que nos permiten, pues, representarnos, tener una identidad, relacionarnos con los demás, ¿no?, construir comunidades, lo cual es una condición necesaria para la consecución del resto de derechos, ¿no? Por eso, pues, la cultura está totalmente implicada en la ampliación de derechos en el conjunto y en oportunidades para la ciudadanía. Pero también creo que hay un camino de vuelta, y es que no es posible garantizar los derechos culturales sin que otros derechos fundamentales estén garantizados, ¿vale? Como puede ser la renta, el tiempo, la vivienda, la naturaleza, porque sin tiempo liberado del trabajo, pues no vamos a participar culturalmente, ¿no?, sin la socialización de los cuidados, sin unas condiciones dignas de existencia para mayorías sociales, pues entonces solo van a tener acceso a los derechos culturales quien tiene, ¿no?, como todas estas cuestiones garantizadas. Por eso, del mismo modo que no hay un proyecto de mejoramiento social sin tener en cuenta el vector cultural, y creo que eso hay que hacerlo entender a quien no lo entienda, a su vez no es posible un proyecto de democracia cultural sin un proyecto de democracia y de justicia social en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso, bueno, pues creo que esto es lo que está en el fondo de entender la política cultural en términos de derechos culturales y de entender la política en general en términos de derechos. Y ya está. Muchas gracias.